¿Le aparece? Un puntito rojo. Sí. Ya, perfecto. Ya. Voy a ir explicándole poco a poco y usted me va a ir siguiendo. ¿Ya? Ya. Lo que vamos a hacer es lo que es hidroestática. Para hidroestática tenemos que tener lo siguiente entendido, que es una presión absoluta, que es una presión manométrica, que es una presión del vacío. Como el cuadro lo ven, toda esta línea segmentada que ven acá es la presión atmosférica, la presión del medio ambiente, de la atmósfera. Ahora, lo que quiero a veces es la presión absoluta, y la presión absoluta es la suma de todas las presiones que hay en el sistema. ¿Y qué presiones pueden darse? La presión manométrica. La manométrica es la que se da a través de una altura de una columna de agua o de un gas, en pocas palabras, de fluido. ¿Cuáles son los fluidos para nosotros? Los fluidos son tanto líquidos como gases. Cuando le pregunte, descríbame fluidos, son aquellos que ocupan el volumen del recipiente que lo contiene. Eso es un fluido. ¿Y cuáles son los que ocupan el volumen del recipiente que lo contiene? Los líquidos y los gases. ¿De acuerdo? Si es pregunta teórica, esa es la respuesta. Ahora, ¿qué me dice? Las presiones que van a existir son la presión absoluta, la presión manométrica, la presión del vacío. Ahora, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la presión atmosférica? La del ambiente, la que existe por la atmósfera. Esa es nominal, nunca va a cambiar, siempre va a existir. Ahora, cuando hablamos de la presión manométrica es debido al fluido de una altura, puede ser que sea gas, puede ser que sea líquido. Y cuando queremos tomar la presión absoluta va a ser la suma, todo esto de acá, esta línea de acá, es la presión absoluta. Entonces va a ser la suma de la presión atmosférica, que es este punto de acá, más la presión manométrica. Y si quiero solamente la presión manométrica, que sería la de acá, que es lo que me pide, va a ser la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esa es la fórmula de la presión manométrica. De igual manera hago para las presiones que son por debajo de la presión atmosférica. Existe a veces presiones que estén por debajo, por X razón o motivo. Entonces, ¿cómo lo hago para determinar eso? Se le llama la presión del vacío. ¿Cómo lo determino? Es la presión atmosférica menos la presión absoluta. Cuando a veces la presión absoluta es menor que la presión atmosférica, se determina la presión del vacío. Y la presión del vacío es la diferencia de la presión atmosférica menos la presión absoluta, como lo tenemos acá. Solamente esto sucede cuando la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Recién aparece lo que es la presión del vacío. ¿De acuerdo? Y la presión manométrica son aquellas que están por encima de la presión atmosférica. De ahí sale la presión absoluta, que va a ser la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Esta mayormente es la que se va a ocupar en los exámenes y en los ejercicios que vamos a resolver. Rara vez entra esta de acá. ¿De acuerdo? Solamente le estoy explicando este pequeño cuadro para que ustedes se den cuenta. Y en la estática existe la distribución de presiones. La presión que es la absoluta menos la del vacío. Ahí tenemos una. Y la presión manométrica, que es la presión absoluta menos la presión atmosférica local. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y la presión manométrica no es nada más que la presión absoluta, aquí debería ser menos la presión atmosférica, aquí se ha equivocado. Y la presión del vacío es la presión atmosférica menos la presión absoluta. Ya. Aquí lo corrigen, aquí es negativo. Ahorita lo vamos a corregir con rojo. Aquí es negativo. Vamos a hacerlo más gruesa la línea. Negativo y negativo.
Una vez que ya tienen eso, ya tienen las fórmulas como determinar la presión absoluta, la presión manométrica y la presión del vacío. Eso la van a añadir a su formulario. Igual le voy a pasar un formulario. Cuando hablamos de la presión absoluta, es la que va a actuar sobre el fluido cuando está en un recipiente. Esta es la presión atmosférica y esta es la altura. Debido a esta altura va a tener una presión manométrica. Y aquí es igual la presión manométrica a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica, que es la de acá, más la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta. ¿Y cuál es la relación de esto? Sobre la relación que va a tener va a ser la presión y la densidad. Aquí tengo la presión y la altura. Aquí está la presión atmosférica, que es la presión inicial donde va a partir nuestra ecuación de la recta. Y es una pendiente. Por eso es que se representa como esta simbología de acá. La ecuación de la pendiente en cálculo 1 que ustedes aprendieron es y es igual a m por x por n, ¿cierto? N es el elemento constante, x es la variable, m es la pendiente y y la variable independiente. Entonces nuestra presión absoluta va a ser la variable independiente, diré dependiente. H va a ser la variable independiente. La densidad por la gravedad va a ser nuestra pendiente, la que va a ser permanente de la recta. Y la presión atmosférica es nuestro coeficiente de posición, en pocas palabras, nuestra constante. Esta no varía. La de aquí tampoco va a variar porque es la pendiente, de acuerdo al tipo de fluido, esta va a seguir. Y la altura es lo que va a hacer variar la presión absoluta. ¿De acuerdo? Es un ejemplo simple para que se den cuenta. Bien, partiendo con eso, solamente quería que ustedes vean cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar, como la ven acá. La de presión absoluta, que es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Las 4 presiones. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión del vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica. Y este es el cuadro, cómo se representan los niveles de presión en el ambiente. Ahí lo tienen. Ahora sí, con esto recién puedo avanzar a lo que es el ejercicio. Bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio de acá, que es pregunta de examen. Dice, un tubo en U contiene mercurio en una de sus ramas. Y contiene mercurio y en una de sus ramas tiene una columna de agua de 44 centímetros. Esta parte de color verde es el agua, la altura de 44 centímetros. Y en la otra tiene un líquido de densidad relativa de 6. ¿Y cuál es esa? La que tenemos acá, con la altura de 6, que es de la altura de 30 centímetros de la columna. Entonces ya tengo la altura de la columna que vale 30 y la densidad relativa es de 6. ¿De acuerdo? Si pueden, lo apagan su micrófono para que no haya la interferencia del sonido. Bien. Ya tengo la altura 2 que vale 30 centímetros. Y lo que me pide, sabiendo que la densidad relativa del mercurio es 13.6, determine la altura del mercurio en ambas ramas. Me pide en esta rama de acá y en la rama que hay acá. Ahora, ¿qué es lo que hago yo siempre cuando aplico este sistema de ecuaciones? Lo que agarro es el nivel en común que hay entre todos. Trazo una recta. Tracé esta recta de acá, porque esto no había. El ejercicio no tiene esto. Ahorita la vamos a sacar. El ejercicio en sí no lleva esta parte de aquí.
Esta yo lo estoy adicionando. Así está su ejercicio, sin nada de esto tampoco. Ese es el ejercicio que le da. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo el nivel del más inferior, el de acá. De ahí trazo una recta con descontinua, segmentada. Y una vez que tengo esa recta, eso va a ser nuestro punto de referencia donde las presiones van a ser iguales. Esta presión de acá, que es la presión B, en nuestro punto B, que le vamos a poner, tiene que ser igual a la presión que existe acá, a la misma altura. Entonces yo lo que hago es mover ese punto y colocarlo en la misma posición. Ahí. Y ahí solamente tengo que achicar y saber que esa presión va a ser la misma que la otra. Bien, y esa sería la presión de A. Entonces, como están al mismo nivel de altura, tanto A como B, en este punto y en este punto, las presiones tienen que ser igual. La presión de B tiene que ser igual a la presión de A. Perfecto, ya tengo que estas presiones tienen que ser iguales. Ahora, esta presión que ven acá de A y de B, ¿hacia qué lado va a apuntar? Yo lo que hago es lo siguiente. Acá se va a efectuar a la presión de B. Esto. Ahí y ahí. Pero para el sentido de arriba, va a ir para arriba esa presión. Entonces, si esta presión de A y la presión de B apuntan hacia arriba, ¿cómo van a hacer las otras presiones? Sentido contrario. Entonces, para aquello, ¿qué es lo que debo hacer? Para este lado, con otro color lo voy a poner con color verde. O pongámoslo que sea negro. Voy a tener otra presión que va a efectuarse hacia el sentido de abajo, dado que el sistema está abierto. Si el sistema está abierto, lo que va a influir aquí para ese lado es la presión atmosférica, que lo vamos a poner con P a sub T. Esa presión atmosférica que tienen ahí es del ambiente, que va a estar, como el sistema está abierto, sí o sí esa carga va a ir para abajo. Y lo mismo voy a tener hacia el otro lado, porque también el otro lado se encuentra abierto. Entonces la presión atmosférica va a ir sobre la carga del punto A, sobre la carga del punto B. Bien, ahora, ¿qué más tengo? Dice que esta columna de 44 centímetros es agua. Entonces, también voy a tener que la presión del agua va a originarse sobre el punto A. ¿Y por qué tiene que ser sobre el punto A? De la siguiente manera. Ustedes tienen que recordar lo siguiente. Le damos ecuaciones. Aquí es igual la presión. Ustedes le van a poner presión es igual al peso ejercido sobre un determinado área. Esa es la fórmula principal de presión. Ahora, le ponen escritura como la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Lo correcto es el peso ejercido sobre una determinada área, porque esto de acá tiene una masa, tiene un volumen y tiene el efecto de la gravedad. Por eso que yo le digo peso sobre el área.
Para que haya presión, necesariamente tiene que haber un área de superficie donde sea sometido ese peso o esa fuerza. Si no hay una área de superficie, no hay presión. ¿De acuerdo? Por eso es que la presión atmosférica va a ir al punto donde está la superficie. De ahí se toma lo que son las presiones más atmosféricas y las demás presiones. Entonces, nuestro punto de superficie es el punto A, el punto B también, para el otro lado. Entonces, las secciones son iguales, no van a cambiar. Entonces, las presiones también tienen que ser iguales, distribuidas. Entonces, para aquello que es lo que hago, como ya tengo la fórmula que la presión es igual a la fuerza sobre área, entonces esta presión que hay acá se va a efectuar también en el mismo sentido. Entonces esta presión de aquí también va a ir para abajo. Voy a borrar eso. Esta presión del líquido, que es la del agua, también va a ir para abajo. Y la de aquí también. Y en la de aquí solamente tengo la presión atmosférica y la del otro fluido. Bien. Bien, ahí tengo todas las direcciones de las presiones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para hacer esto de acá? Necesito determinar la presión de A. ¿A qué va a ser igual? Entonces, la presión de A va a ser la suma de las otras presiones que ven ahí, las que se oponen. Lo que hacen ustedes es sumatorias de fuerzas verticales, lo que aprendieron en física 1. Entonces me voy a ecuación de fórmula, o copio el primero de acá. Le doy pegar. Entonces determino que la presión de A, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las presiones que hay aquí en este lado, que va a ser la presión atmosférica. Entonces para aquello lo hago lo siguiente. La presión atmosférica más la presión del agua más la presión del mercurio. De igual manera, la presión del mercurio se simboliza con Hg. Del agua es el H2, también pueden ponerle eso. De esa manera, yo tengo que la presión del punto A va a ser la suma de las otras presiones que se encuentran en sentido opuesto. Entonces va a ser la presión atmosférica que la tienen acá, más la presión del agua, más la presión del mercurio. Todo esto de azul o de celeste que ven acá es el mercurio. Lo de verde es el agua y la presión atmosférica. Perfecto. Ya tengo en este punto el punto de A. Ahora, para el otro punto, ahora necesito aplicar en el punto de la presión de B. Entonces, agarro, copio lo mismo, pegar. De vez de que sea el punto A, va a ser ahora el punto B, el análisis. Ya, en el punto B, ¿qué va a efectuarse? La presión atmosférica, correcto. Entonces también está la presión atmosférica. Más la presión, pero esta presión ya no va a ser la del agua, sino va a ser de la sustancia que no conocemos. Le vamos a poner sustancia, SUS.
Ya. Y tampoco tengo lo que es la presión de mercurio, solamente existe la presión de la sustancia que se va a ejercer y la presión atmosférica. De esa manera me quedaría la ecuación. Esta sería mi ecuación número 1 y esta sería mi ecuación número 2. Para aquello yo lo voy a marcar en un cuadro. Esa y la otra. ¿Qué es lo que hago? Ya tengo la presión de A, que es la sumatoria de todas estas presiones, y ya tengo también la sumatoria de B, que es la presión de B, la sumatoria de la presión atmosférica más la presión de la sustancia. Perfecto. Ahora, en el punto A y en el punto B se encuentran al mismo nivel. Como se encuentran al mismo nivel, significa que la presión de B y la presión de A tienen que ser iguales. Un proceso isobárico, presión constante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio lo de acá y comienzo a resolver la parte del ejercicio. Bien, una vez que tengo efectuado la igualdad, entonces debo reemplazar por los valores que yo tengo aquí, que es lo que habíamos determinado al principio. Entonces agarro, copio esto de acá. Y borro lo que es la presión de A. Y voy a poner las presiones que existen en el punto B, que son la presión atmosférica, más la presión de la sustancia. Entonces coloco la presión de la sustancia de esa manera. Ahí ya tendría la igualdad. Ahora, hay elementos que son iguales. Voy a quitar lo que es el margen. Los elementos que son iguales son la presión atmosférica. No va a cambiar, sigue siendo la misma. Como son el mismo valor y el mismo son la misma, entonces lo que debo hacer es tacharlas, porque se van a eliminar esta de acá, con la de acá se me van a ir. Perfecto. Entonces, ¿cómo me quedaría mi nuevo sistema? Vuelvo a copiar. Entonces, esta presión de acá ya no iría. Y la presión de la sustancia no sería nada más que la presión de la sustancia va a ser igual a la presión del agua más la presión del mercurio. Perfecto. Ahora, ¿a qué va a ser igual la presión de la sustancia? Porque esta presión es una presión manométrica, también la del agua y también la del mercurio. Va a ser de la siguiente manera. Vuelvo a copiar. Voy a pegar. Tengo que reemplazar al valor de una presión manométrica. Ahí lo dejo pendiente para luego poner. Aquí le voy a poner la fórmula de la presión manométrica. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner aquí pegar. No, lo voy a borrar. Ya. Ahí le vamos a colocar la presión manométrica. La fórmula. Solamente voy a escribir la fórmula. Aquí es igual la presión manométrica a lo que yo había escrito anteriormente. Es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Para que se entienda que está multiplicado, lo voy a añadir un poquito más, un elemento de multiplicación. Densidad, gravedad por altura. Esa es la fórmula de la presión manométrica. Esta de acá.
Esta es la misma que voy a ocupar, tanto para la sustancia, tanto para el agua, tanto para el mercurio. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo, traérmelo esto de acá a este lado. Y eso lo vamos a completar acá. Voy a tener que la densidad. Ahora, ¿qué densidad tiene que ser? Se me había olvidado, la densidad de la sustancia. Entonces lo coloco la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura. Ahora, ¿qué altura va a tener que ser si es la de la sustancia? La altura H2. Entonces debo colocarle la altura H2. Le ponemos la altura que es H sub 2, que es la presión que se está originando en este punto. La densidad por la gravedad por la altura H2 que vale 30 centímetros. Tiene que ser igual a la del otro lado. Ahora aquí sería similar, pero ahora con lo que es del agua. Entonces voy a poner lo mismo. Voy a colocar la densidad de qué sustancia del agua. Entonces para el agua yo le voy a poner lo mismo de vuelta. Que la simbología del agua es H mayúscula 2O, ¿cierto? Por la gravedad por la altura. La gravedad por la altura. ¿Y esa altura cuál tiene que ser? La altura 1 que vale 44 centímetros. H sub 1, que le puse 2 veces. Ahí. Ahora, ¿qué más me falta? La del mercurio, que es el H3. Lo mismo debo hacer. Entonces, para aquello voy a borrar esta presión y le voy a poner la densidad. La densidad que tiene que ir ahí es la densidad del mercurio. Por la gravedad y por la altura H sub 3. Y le pongo esa altura que es la H sub 3. La altura H 3. Ya. De esa manera me quedaría reemplazado. Ahora, tengo la gravedad que es dato general 9.81. Tengo la altura 2 que vale 30 centímetros. La densidad del agua, esa la sé directamente de tabla, digamos, o directamente yo tengo que saber que vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad. Y la altura 1, que vale los 44 centímetros, debo llevar a metros. Y la densidad del mercurio, que vale 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la altura H3, que es la que me falta. Entonces la única incógnita que tenemos nosotros es la de acá, el H3. Dado que la densidad de la sustancia, ¿cómo lo puedo determinar? De la siguiente manera. También se lo voy a escribir la formulita por si acaso. La densidad de una sustancia no es nada más es igual a la densidad relativa,
Aquí le vamos a poner rep de relativa por la densidad del agua. La densidad del H2O, ¿no? Que sería del agua. De ahí. A través de esta fórmula es para determinar la densidad de cualquier sustancia. Ahí está. Si me dice una sustancia que me da la densidad relativa, la determino solamente multiplicándolo por la densidad del agua. Y la densidad del agua siempre va a ser dato. Por ejemplo, ¿cuánto es del mercurio? La densidad relativa es 13.6. 13.6 por la densidad del agua me da los 13.600. Ahí lo tengo. Y si quiero para la densidad relativa de la otra sustancia que vale 6, ¿cómo sería? Lo vuelvo a copiar acá. Y lo copio aquí a este lado. Vean. Copiar, pegar. Aquí iría los 6. Siempre las densidades relativas no tienen unidades, son adimensionales. Y aquí lo multiplicaría por los 1000. Con su respectiva unidad, que sería kilogramos sobre metros cúbicos, que es la unidad de la densidad. De esa manera determino lo que es la densidad de la sustancia. Y nuestra densidad de la sustancia no es nada más que 6000. Perfecto. Ya tengo la densidad de la sustancia, ya tengo la gravedad. Incluso puedo hacer algo más. La gravedad en todos los puntos es el mismo. Puedo eliminarlo si deseo. Esta gravedad con esta gravedad de acá se va y con esta de acá también se va. Perfecto. Entonces todo me quedaría en función de densidad y de altura. ¿Cuál es la única que deseo determinar? El H3. Entonces para aquello lo que tengo que realizar es lo siguiente. Voy a copiar el mismo. Voy a pegar. Voy a eliminar los elementos que ya hemos dicho que se vuelven cero, que son las gravedades. Así me quedaría, como está acá. Y una vez que lo tengo esto, solamente tengo que agarrar y despejar H3. Este que está aquí con signo positivo va a pasar al otro con signo cambiado. Entonces le doy copiar, pegar. Entonces, de vez de que esto sea igual, va a ser menos. Y esto de vez de ser positivo, va a ser el signo igual. Así me quedaría. Ahora, ¿cuál es la única incógnita que tengo? El H3. Entonces, esta densidad del mercurio va a pasar al otro lado a dividir.
Borro todo esto de acá. Y al principio le voy a poner el igual. Ahí me va a quedar el H3. Igual a todo esto, pero todo esto dividido o multiplicado por, aquí le vamos a poner paréntesis, esto hasta acá. Todo eso va a estar multiplicado a 1 sobre la densidad del mercurio. Entonces voy a colocar el de aquí. A 1 sobre la densidad del mercurio. Y aquí le pongo el Hg. De esa manera. Y solamente lo que tendría que hacer sería reemplazar los valores. Entonces lo reemplazamos. Copiar, pegar. La densidad de la sustancia, que sabemos que vale. Ya no importa. De vuelta lo voy a anotar eso. Ese es el H3. Ya, ahora sí. Ya, ahora le debo poner por la densidad de la sustancia, que son los 6000 que habíamos sacado, por la altura H2, que la tenemos acá. En metros sería 0.3 metros. Menos la densidad del agua, que vale los 1000. Menos la altura del agua, que vale los 44 centímetros a metro, sería 0.44. Todo eso multiplicado y dividido entre la densidad del mercurio. Y la densidad del mercurio vale los 13.600. Ahí los 0.3. Ahí estaría. Claro que no le puse las unidades para hacerlo un poquito más rápido. Ahí está. Entonces lo que hago es solamente tabular eso y ahí terminaría el ejercicio. Borro todo esto de acá y solamente voy a sacar el resultado con la calculadora. Entonces agarro una calculadora común y solamente tabulo los valores, que es lo que hago. Entonces agarro los 6000, lo multiplico por los 0.3 menos los 1000 por los 0.44
dividido entre los 13.600. Le doy igual y le sale, creo que es 0,1 si no me equivoco. Ustedes me corrigen. Sí, así sale. Y eso me da en metros. Y esa es la respuesta del ejercicio. Claro que ustedes lo pueden hacer más directo, más corto. Yo lo estoy haciendo paso por paso para que no se pierda. Ya, ahora sí. ¿Toda la parte la entendieron o hay alguna duda sobre el ejercicio? Pero en la densidad de la sustancia, ¿de dónde sale el 6? Ya, la densidad relativa es, en un tubo en U contiene mercurio. Todo esto de acá es el mercurio. En una de sus ramas, esta es una de las ramas del tubo, tiene una columna de agua de 44 centímetros. Aquí está la columna de agua de 44 centímetros. O la altura del agua también le puede decir. Y en la otra tiene líquido a una densidad relativa de 6. En la otra rama, aquí está la otra rama, su densidad relativa es de 6. Con una columna de 30 centímetros. Ya te da también la altura de 30 centímetros. Sabiendo que la densidad relativa del mercurio es 13.6, te da la densidad del mercurio que te da acá. Determine la altura del mercurio en ambas ramas. Si quiero la rama de acá, que es el H3, su altura va a ser la que acabamos de sacar. Y su altura en la rama del punto B, ¿cuánto sería? Adivinen. ¿Cuánto creen que sería la altura en la rama de B? En la rama de B sería 0 porque está en el punto de donde hicimos la medición. De ahí para abajo ya es 0. ¿Cierto? Solamente es necesario determinar la altura H3. Nada más. ¿Quedó claro la duda que tenía? ¿O Sí, todavía? si no sé, no había leído bien el enunciado. Aquí es un líquido. Bien. ¿Le quedó claro o hay otra duda que tengan? ¿Está claro? Sí. ¿Está perfecto? Ya, perfecto. Entonces, ahorita se lo paso, creo que ya van a ser los 40 minutos si no me equivoco. Ya, ya. Le voy a dar una pequeña explicación para que así sea consistente todo. Bien, lo que me dice el ejercicio en sí. Un tubo en U contiene mercurio, en una de sus ramas tiene una columna de agua de 44 centímetros. Aquí lo tiene. Y en la otra tiene un líquido de densidad relativa de 6. Esta es otra columna de 6 de densidad relativa con 30 centímetros de altura. Sabiendo que la densidad relativa del mercurio, que es la sustancia que está acá, es de 13.6, determine la altura de ambas ramas del mercurio. Entonces necesito determinar la rama de acá, el H3, porque del lado de B va a ser 0. Entonces la única incógnita sería la de acá. Entonces para aquello, la densidad del agua sabemos que siempre va a ser 1000. Entonces si yo tengo la densidad relativa de 13.6 y tengo la densidad relativa de la otra sustancia que es 6, ¿cómo lo determino la densidad de cada sustancia? A través de esta fórmula. La densidad de una sustancia va a ser igual a la densidad relativa de la sustancia por la densidad del agua. Y eso fue lo que aplicamos. Sabiendo que la densidad del agua es 1000 y la densidad relativa del primer elemento es 6, que lo tenemos acá, lo multipliqué. 6 por 1000 son 6000. Y ahí tengo la densidad de la sustancia. Una vez que tengo la densidad de la sustancia ya sería dato. Lo mismo hago para el mercurio. Si pusiera aquí densidad del mercurio sería 13.6 por 1000, los 13.600.
Ahí está. Entonces ya tuviera densidad y también ya tuviera altura. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Trazo un nivel de altura de referencia donde los puntos van a ser iguales, las presiones. Entonces me voy al punto más lejano, que es del H2. De ahí trazo una recta. Al trazar esa recta, en este punto de acá y en este punto de acá, las presiones tienen que ser iguales. La presión de A tiene que ser igual a la presión de B. Pero esa presión van a apuntar hacia arriba, como se ven acá. Apuntan hacia arriba. Entonces, para determinar esta presión de A, va a ser la suma de todas las presiones que se ejercen sobre ella. ¿Cuáles son las presiones que se ejercen sobre ella? La presión atmosférica, la presión que se va a dar, la presión manométrica del agua y la presión manométrica del mercurio con el H3. Entonces va a ser la suma de estas tres presiones. De esa manera determinamos la presión de A. La presión de A va a ser la presión atmosférica más la presión del agua más la presión del mercurio. Y una vez que tengo la presión del mercurio, hago lo siguiente. Lo mismo para el punto B. Y en el punto B que voy a tener la presión atmosférica más la presión de la sustancia. Ya la tenemos aquí, la presión manométrica de la sustancia. Perfecto. Hago la igualdad, que la presión de B es igual a la presión de A. Copio la presión de B. ¿Cuánto vale? La presión de B es la presión atmosférica más la presión de la sustancia. Tiene que ser igual a la presión de A. La presión de A es la presión atmosférica más la presión del agua más la presión del mercurio, que lo tenemos aquí. La presión atmosférica son el mismo valor. Si esto lo paso al otro lado, a restar, se van a eliminar. De esa manera entonces se eliminan las presiones atmosféricas. Ahora, me queda que la presión de la sustancia va a ser igual a la presión del agua por la densidad, diré por más la presión del mercurio. Solamente lo que hice fue eliminar la presión atmosférica de ambos términos. Una vez que tengo eso, reemplazo la presión manométrica de la sustancia. Va a ser la densidad de la sustancia por la gravedad, por la altura de la sustancia. En este caso, la altura es H2, que vale 30 centímetros. Es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Y la altura de agua es 0.44 metros, que aquí lo tenemos en 44 centímetros. Más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio, que sería el H3, nuestra incógnita. Como veo los términos semejantes, la gravedad es la misma, lo simplifico de igual manera, se van. Ahora, una vez que ya simplifiqué la gravedad, solamente me quedaría en función de densidades y de alturas. Entonces me quedaría la densidad de la sustancia por la altura 2 va a ser igual a la densidad del agua por la altura 1 más la densidad del mercurio por la altura 3, de la cual la incógnita es la altura 3. Entonces, este elemento que está aquí sumando va a pasar al otro lado a restar. Lo cambié este signo de igual por un signo negativo y de vez de poner igual le puse un signo igual. Ya está igualada a la ecuación de la siguiente manera, como se ve acá. La densidad de la sustancia menos por la altura de la sustancia menos la densidad del agua por la altura del agua va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Cual la incógnita es la altura del mercurio. Entonces, esta densidad que está aquí multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, lo copié y lo pasé a dividir. Y como todo es dato, solamente me falta reemplazar la densidad de la sustancia que sacamos, que vale 6000, por la altura de la sustancia, que es 0.3, menos la densidad del agua, que es 1000, por la altura, que vale 0.4. Todo eso dividido entre 13.600, que es la densidad del mercurio. De esa manera reemplacé y me dio que la altura es 0.1 metro. Y esa es la respuesta. Y ahí acabaría. ¿Se entendió? Sí. Ya se entendió. Perfecto, entonces. Ya. Listo, entonces. Ahorita nos
No creo que alcance. ¿Cuánto tiempo va? Espera que nos conectamos. Para que no se corte a medio ejercicio. A ver, voy a ver. Ya no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir y vamos a volver a entrar para que así no se corte el ejercicio a medio. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Nos vemos al ratito. Mándale el enlace de vuelta.